lectura bíblica que está en el libro de Romanos, capítulo 8, del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Esta es la carta de Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Es una carta maravillosa donde Pablo desarrolla, ¿verdad?, lo que es el Evangelio. Es una carta que ha inspirado muchos avivamientos en la historia de la iglesia, particularmente, ¿verdad?, la Reforma. Martín Lutero se inspiró en esta carta y en algunas expresiones de esta carta. El justo por la fe vivirá, por ejemplo, que aparece en el primer capítulo. Y por eso es muy relevante para el pueblo cristiano. Y yo creo que me acompañan en esta lectura. Dice así, Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, en el nombre de Jesús, continuamos en tu presencia, Señor. Y te damos gracias por ese maravilloso momento de adoración y de exaltación a tu nombre. Gracias, Señor, por la inspiración que significa para nosotros esas armonías, esas letras, la comunión, Señor, de adorarte y alabarte. Señor amado, y a continuación, Dios mío, queremos suplicarte también que esa manifestación tuya maravillosa, que provoca en nosotros el gozo, también, Padre Santo, nos acompañe, Señor, en la reflexión de tu palabra. Padre mío, hemos leído un trozo de esta carta que escribió tu siervo Pablo hace tantos cientos de años. Dios mío, y entendemos que en estas líneas, Señor, hay presencia, inspiración, revelación tuya, Señor, que ha inspirado a tu iglesia a lo largo de tantos cientos de años. Hoy un grupo, Señor, de tus hijos en este lugar, en esta ciudad, Señor, también lo ha leído y necesitamos tu dirección. Señor, no permita que nada, absolutamente nada ni nadie interfiera en la predicación, Señor, en la reflexión, en la lectura de tu palabra. Tú conoces, Señor, en la condición que hemos llegado en esta mañana hasta este lugar. Hace mucho calor, Señor, y fácilmente es posible que nos distraigamos. Señor, ayúdanos a concentrarnos, a dejar de lado el WhatsApp, el Facebook y todas esas aplicaciones, Señor, a dejar de lado la preocupación, la tensión, a dejar de lado la indiferencia, Señor amado, o el compromiso de estar acá en esta mañana, y que nuestro corazón, Señor amado, sea absolutamente receptivo de lo que tú hoy quieres decirnos, porque no es fortuito, Señor, que estemos hoy día en este lugar. Sea cual sea la razón, Señor, tú sabías que íbamos a estar acá.
Y nuestro corazón es engañoso, Señor. Nos hace observar, nos hace comparar, nos hace filtrar, nos hace, Señor, aislarnos, cuestionar, juzgar. Y nos cuesta tanto mirarnos a nosotros mismos, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo convicción de pecado a nuestra vida. Y tu palabra, Señor, se revele para la gloria tuya, Señor, en cada uno de los que estamos, Señor, hoy en este lugar. Perdónanos, Señor. Perdona tú nuestra simpleza. Perdona tú nuestra superficialidad, nuestra incredulidad, nuestra idolatría, Señor, que te deja de lado, Padre Santo, y que corre en busca de soluciones a lugares donde no las hay, Padre mío. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, que esta poderosa palabra tuya, Señor, y tu Espíritu Santo sea hablando nuestra vida en esta mañana, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, porque ni siquiera sabemos si vamos a estar en los próximos minutos. Todo es tuyo, mi Señor. Nuestra vida te pertenece. El tiempo es tuyo. Por eso, Padre, ten misericordia de nosotros. Nos presentamos ante tu presencia rogando tu misericordia. No pidiéndote explicaciones ni queriendo negociar nada, porque no somos nada, Señor. Y nos cuesta tanto entender eso, Padre mío. Hemos construido, Señor, a través de nuestro orgullo, Señor, y a través de logros que tú has permitido, Señor, y no nos deja verte. Por eso, Señor, conmueve nuestro corazón, Padre mío, hasta la humillación y el quebrantamiento, para que la poderosa obra tuya de tu Espíritu Santo y tu palabra realmente forjen el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Dios, que tú cerques este lugar y que tus ángeles, amado Dios, nos protejan. Y si hay espíritus demoníacos, Señor, manifestaciones extrañas, Señor amado, recházalas, Padre Santo, para que tu gloria llene este lugar. Señor, hemos acuñado durante todo el año 2015, Señor, esta convicción de creer que solo tu presencia hace la diferencia. Por eso aquí estamos, Señor, este es el último domingo del año. Y cuando miramos hacia atrás, Señor, vemos tu gracia y tu amor, Padre Santo. Por eso ayúdanos en esta mañana, Padre Santo, a estar atentos, a discernir, a ser sensibles a lo que hoy tú quieras decirnos a través de tu palabra, tu bendita y poderosa palabra y tu Santo Espíritu. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, hoy les he querido leer este trozo, ¿verdad? Y le he llamado a esta prédica una maravillosa certeza. Es un trozo que tiene mucha teología. Aparece el concepto, ¿verdad?, de justificación. Aparece el concepto de elección. Aparece el concepto de predestinación. En fin, hay un caudal teológico, ¿verdad?, que podríamos estar fácilmente una semana en un retiro espiritual, ¿verdad?, a final de año, para analizar cada concepto y lo que el apóstol quiere decirnos. Pero yo hoy día quiero centrarme, ¿verdad?, en 4 o 5 reflexiones en torno a estas líneas que acabamos de leer, ¿no? Y que de alguna forma nos pueden ayudar a llegar finalmente al 31 de diciembre. Yo no sé cómo ha sido el año para usted. Este ha sido un año bien intenso. Ha sido un año bastante movido. Para nosotros como familia, ¿verdad? Ha sido un año muy intenso. Y me imagino que hay proyectos que no se concretaron seguramente. Y cuando nos acercamos a fin de año hay balances, hay evaluaciones, ¿no? Incluso tal vez nos propusimos algo y no lo logramos. Nosotros el 31 de diciembre del año pasado escribimos esa noche una hojita, ¿verdad?, lo que esperábamos para el 2015, y ahora el 31 de diciembre lo vamos a leer. En fin, son prácticas de familia nada más, y no hay superstición, no hay nada, ¿no? Son deseos, anhelos, ¿verdad? Pero lo concreto es que un fin de año siempre nos lleva, ¿verdad?, a esa evaluación. Y también nos presenta el comienzo de un año distinto. Para algunos estas son fechas muy desagradables, son fechas que traen nostalgia, sobre todo para aquellos que están lejos de su familia, lejos de sus amigos, o para aquellos que han perdido algún ser querido en el transcurso del año. En fin, no son fechas para todos, ¿verdad?, plenas o felices. Sin embargo, de alguna forma nos acercamos
a hacer una evaluación. Los canales de televisión, ¿verdad? Ya comenzaron por ahí algunos a presentar los hechos más noticiosos, ¿verdad? Los que causaron más atracción, más polémica, en fin, durante el año. Y precisamente yo quería de alguna forma compartir con ustedes y busqué en el Señor, ¿verdad?, sobre qué pensar en esta mañana. Ustedes saben que yo me emociono fácilmente, ¿no? Y me di cuenta que haya sido como haya sido el año, y aunque se hubiesen o no se hubiesen logrado lo que uno esperaba lograr, hay algo que no cambió y que no va a cambiar, y que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso quise compartir esto con ustedes, porque si hay algo que nos sostiene, si hay algo que edifica nuestra vida, si hay algo que le da esperanza a nuestra vida, al margen de lo que podamos pensar, sentir, querer, anhelar, es la realidad del amor de Dios en nuestra vida. Y estos pasajes que les acabo de leer nos presentan este amor de Dios. Son versos profundos, maravillosos, donde Pablo, ¿verdad?, de alguna forma quiere hacerle entender a los hermanos de Roma lo que Dios ha hecho con ellos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Él plantea derechamente, ¿verdad?, esta verdad teológica espiritual de decirles que Dios les conoció desde antes. Incluso en Efesios Pablo dice que nos conoció antes de la fundación del mundo. Es decir, hay un preconocimiento, una presciencia de Dios que nos conoció, nos eligió, nos predestinó, nos restauró, nos perdonó, nos justificó, nos redimió. Pero todo esto, ¿verdad?, este checklist o listado, ¿verdad?, de verdades teológicas, finalmente se encierran en una sola realidad, que es el amor de Dios. Y Pablo, ¿verdad?, lo señala de manera tremenda. Y lo primero que yo quería compartir con ustedes respecto de esta verdad y de esta certeza es que precisamente señala Pablo, ¿verdad?, en estos versos, que este amor de Dios, ¿verdad?, no es un amor sin sentido, no es un amor abstracto, no es un amor, ¿verdad?, filosófico, no es un amor que esté en la imaginación de los teólogos más profundos, sino que necesariamente es un amor de Dios que se manifiesta a través de un propósito. En el versículo 28, ¿verdad?, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted me puede decir, pastor, pero ahí dice que son los que aman a Dios, no los que Dios ama. Pero si usted revisa, ¿verdad?, cada uno de los versículos, se va a dar cuenta que hay una relación de amor entre Dios y sus hijos. Todo lo que Dios, dice Pablo, hace, si usted lo revisa, ¿verdad?, en estos del 28 al 39, usted va a poder advertir que hay una interacción profunda entre el amor de Dios para con los suyos y de los suyos para con Dios. Pero esa realidad de amor finalmente conlleva a un propósito. En otras palabras, todo aquello que nos sucede y que nos sucederá, ¿verdad?, y que está circunscrito, ¿verdad?, en esta realidad del amor de Dios, tiene siempre un propósito. No sé cómo Dios lo hace, porque pareciera ser que a veces la tribulación, la angustia y todas esas cosas desagradables, ¿verdad?, de nuestra vida, que nos aquejan, que nos preocupan, que nos tensionan, sin embargo en ello también encontramos propósito de Dios. Nosotros tenemos innumerables ejemplos en la Biblia, incluso en nuestra propia vida, para entender, ¿verdad?, que este amor de Dios finalmente, efectivamente, conlleva un propósito. Y es porque el amor de Dios es un amor activo. El amor de Dios, ¿verdad?, no es un concepto. El amor de Dios se materializó, ¿verdad?, en toda su dimensión en Jesucristo. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Por consiguiente, ¿verdad?, el señalar definitivamente que este amor de Dios conlleva un propósito es una verdad absoluta. Pero plantea también un desafío.
Y el desafío es la reciprocidad, los que aman a Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta carta de Pablo está escrita a los santos de Roma, está escrita a la iglesia de Roma, está escrita a aquellos que aman a Dios, aquellos que buscan a Dios. Esta expresión, ¿verdad?, de propósito en el contexto del amor de Dios es algo absolutamente definido para aquellos que realmente aman a Dios, y no todos aman a Dios. Hay muchos, y probablemente incluso aquí mismo en esta habitación, hay muchos que son indiferentes a Dios, hay muchos que son reacios a Dios, hay muchos que son sospechosos de Dios, que cuestionan y definitivamente no creen en Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, estas bendiciones que plantea Pablo son ni más ni menos que la consecuencia real de una relación de amor entre Dios y los suyos. Lo segundo que quería compartir con ustedes, queridos, es que este amor de Dios nunca se aparta de nosotros y permanentemente se manifiesta. Nunca se aparta de nosotros y permanentemente se manifiesta. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es un amor que permanece invariablemente, ¿verdad?, en nosotros. Es un amor que no se aparta y que permanentemente se manifiesta. Es el amor de Dios en nosotros. Y yo tomo ese versículo, querido, solamente para señalarles la expresión, ¿verdad?, la expresión, el énfasis que le pone Pablo en el versículo 39. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. Esta es la expresión de la gracia de Dios. Porque si usted se fija, son afirmaciones categóricas que hace Pablo. No está sujeto a condiciones más que la manifestación permanente de Dios para con los suyos, para con sus hijos. Esta debiera ser, ¿verdad?, una realidad profunda que debiera generar esperanza en nuestra vida frente a lo que cada día vivimos. El amor de Dios, que permanece invariablemente, ¿verdad?, en nuestra vida. Lo tercero que quería compartir con ustedes, el amor de Dios es increíblemente inmenso. ¿Y por qué lo señalo de esta forma? Pablo ocupa, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Los antagonismos, ocupa los opuestos. Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ahí hay dos opuestos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ángeles o principados y potestades por el otro extremo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, Pablo habla de la amplitud del amor de Dios usando extremos. No hay nada más lejano, ¿verdad?, ni más grande que la distancia que hay entre dos opuestos. Es decir, esto es la anchura, la amplitud del amor de Dios. Es un amor, ¿verdad?, que sobrepasa absolutamente nuestro entendimiento. De tal manera, es tan inconmensurable este amor de Dios, es tan amplio, es tan vasto. Es un amor de Dios, ¿verdad?, que alcanza incluso a los injustos. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Este sol, ¿verdad?, que Dios permite que alumbre a justos e injustos. Esta gracia de Dios, esta gracia vasta de Dios. Pero lo que señala, ¿verdad, Pablo, ¿verdad?, es que este amor de Dios es absolutamente profundo. Es un amor inmenso. Yo no sé, ¿verdad? Muchos de ustedes son padres, madres, y cuando tratamos de alguna forma de dimensionar este amor, encontramos que el amor a nuestros hijos, hijas, de alguna forma refleja, ¿verdad?, de mejor forma la intensidad de este amor, ¿no? Fíjense que este es un antropomorfismo que se ocupa en la Biblia. Esta relación padre e hijo que aparece en la Biblia, ¿verdad?, que aparece de principio a fin, que es un antropomorfismo transversal, ¿verdad?, de alguna forma quiere enseñarnos la magnitud del amor de Dios.
de alguna forma quiere mostrarnos la intensidad del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En varias ocasiones Dios le pide a Israel que le amen. El amor de Dios. Ese amor de Dios, ¿verdad? Que se materializa en nuestra vida y que también se materializa en nuestro corazón. Ese amor de Dios es el que de alguna forma describe, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 13. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Y que pareciera ser que a la luz del humanismo nuestro fuese un ideal abstracto muy difícil de alcanzar. Pero Pablo, ¿verdad? Lo que está planteando, ¿verdad? En este texto es que toda esta definición, por decirlo de alguna forma, del amor de Dios se ha plasmado en nuestra vida. Por eso que lo hermoso, ¿verdad?, de esta reflexión de Pablo es que él vincula esta verdad teológica, bíblica, espiritual, lo vincula con la vida de las personas que están leyendo su carta. Y por eso, ¿verdad?, que él incorpora la tribulación, incorpora la angustia. Es decir, él se va a un extremo que es un extremo muy desagradable, muy triste, pero que muchas veces, ¿verdad?, ese extremo nos hace dudar del amor de Dios. Y pareciera ser que cuando vivimos esos momentos más complejos y más difíciles, este amor de Dios no existiera, porque de alguna forma, ¿verdad?, nosotros tenemos una mente condicionada, ¿verdad?, para el amor, que de alguna forma se retroalimenta con lo que el otro responde. Mi amor, ¿verdad?, se retroalimenta con la actitud del otro. Nos cuesta dar ese amor sin esperar nada a cambio del otro. El amor de Dios sí. El amor de Dios sí. Por eso que Pablo plantea estas condiciones, ¿verdad?, que son tan desagradables para nuestra vida, pero que muchas veces, ¿verdad?, son tan reales. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren cómo lo plantea la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Fíjense cómo lo señala, ¿no? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Y es precisamente la razón, ¿verdad?, que pareciera ser, plantea el apóstol Pablo, que nos hace dudar del amor de Dios. Y por eso, queridos, ¿cómo fue este año? ¿Cómo va a ser el próximo? ¿Cómo nos portamos este año? ¿Qué fue lo que no hicimos y debíamos haber hecho? ¿Qué hicimos mal y que ya tiene consecuencias? Porque hay cosas que hicimos mal y que tienen consecuencias. ¿Cómo fue nuestra relación con Dios? ¿Por qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? En nuestro fuero interno, ¿cómo hemos construido nuestras motivaciones o nuestras prioridades? ¿Qué es aquello a lo cual le damos más importancia? Reuniendo todo eso, Pablo plantea, ¿verdad?, la inmensidad del amor de Dios. Como yo de alguna forma a veces trato de explicarlo, no hay nada que haga que yo ame más o menos a mis hijos. Ni la mejor acción, ni la peor acción. Los amo. Y lo que yo digo es emotivo, claro que es emotivo. Y para usted que es padre o madre, ese motivo también es emotivo. ¿Cuánto más el amor de Dios? ¿Cuánto más la realidad del amor de Dios en tu vida? Por eso que la relación con Dios es una relación de esperanza. Por eso que cada vez que tengamos la oportunidad de compartir esta esperanza a otros que rechazan, que niegan, que dudan, que miran, que observan, nuestra propia vida debiera ser, ¿verdad?,
este testimonio vivo de este amor de Dios. Fue precisamente la vida de Pablo. La vida de Pablo fue en ese sentido. A pesar de todo lo que él sufrió, había amor por Dios. Lo cuarto, queridos, el amor de Dios nos hace victoriosos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No. Hay algunas cosas que cuesta explicarlas, que tenemos que vivirlas. Pero no hay nada que le dé más seguridad a mi vida o a la vida de una persona el saber que sus seres amados y queridos se constituyen en un respaldo, ¿verdad?, permanente de cariño y de amor por él o por ella. Yo puedo enfrentar mi vida y puedo enfrentar los desafíos en la certeza de que mi esposa y mis hijos me aman y que ahí tengo mi receptáculo de cariño, de amor, mi contención. Y el saber que ellos me aman incondicionalmente me permite enfrentar aquellas situaciones complejas de vida, porque tengo, ¿verdad?, ese amor y ese cariño. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero ahora respecto de Dios. Si yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, si yo sé y he constatado, ¿verdad?, su provisión, su cuidado, su revelación, su presencia, así sea lo que deba enfrentar, el solo hecho de saber que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo dice Pablo también. Eso me permite sentirme victorioso frente al desafío que estoy enfrentando. Ojo, victorioso no significa que se va a hacer lo que yo diga, sino que victorioso en el sentido que puedo enfrentar, ¿verdad?, ese desafío en la confianza, en la certeza, en la fe de que no estoy solo y que Dios está conmigo y que tengo espaldas, ¿no? Que tengo espaldas. Ese término, que tengo espaldas, significa definitivamente que puedo enfrentar, porque hay un respaldo, el respaldo del amor de Dios, el respaldo del amor de Dios. Fíjense que el Salmo 112, a propósito del año 2016, el Salmo 112, si usted revisa el primer versículo y el versículo 7, el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 1, Salmo 112. Fíjense lo que dice el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Hay una relación. Hay una vinculación que se sustenta a través de la búsqueda y de la respuesta de este Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y en esa realidad de búsqueda, ¿verdad?, y en esa realidad de una relación con Dios, a través del amor, yo puedo enfrentar la vida. Y no tengo temor de malas noticias, porque mi seguridad, mi certeza, mi convicción, mi vida se explica desde y para el mismo Dios en mi vida. Me hace victorioso, centra mi vida y centra mis motivaciones en Dios. No está vinculado a mi relación con Dios de acuerdo a la contingencia que yo pueda vivir. Si me va bien o si me va mal, porque mi corazón está confiado en Dios. Uno de los casos extremos que encontramos en la Biblia es el caso de Job. Miren, abra su Biblia en Job. Job capítulo 1.
capítulo 1, versículos 20, 21, después que perdió todo Job, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es locura, ¿no? Ese debe ser para una clase, no sé, de nivel 6. Nosotros estamos recién en la introducción. Es la experiencia de un hombre que cultiva una relación de vida con Dios. Hermanos míos, podemos tomar apuntes, podemos incluso ponerle monito, podemos consultar otros autores, lo que ustedes quieran, para hermosear un poco esta reflexión, ser más profundo, más teológico. Pero hay algo que no vamos a poder cambiar y que son nuestras convicciones. Y cuando enfrentemos allá afuera, salgamos de la reja y vivamos nuestra vida, esta verdad puede cambiar nuestra actitud frente a la vida. Lo que acabamos de leer de Job tiene que ver con esto, con la relación, el conocimiento, ¿no? El amor por Dios y el amor de Dios para conmigo. Nosotros estamos llamados a cultivar ese amor, a conocerlo, a buscarlo. Queridos, Dios no es un concepto, ni pertenece a la cultura occidental. Dios es un ser que anhela relacionarse y vincularse con nosotros. Desde el primer momento que el hombre desafía y desobedece a Dios, desde ese primer momento, Dios establece un propósito y un plan para restaurar la relación. Desde el primer momento en que tú te desviaste, que yo me desvié, desde el primer momento en que yo tomo malas decisiones, desde el primer momento, ¿verdad?, en que mi corazón se inclina por el pecado, desde el primer momento en que yo dudo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, Dios está dispuesto en ese mismo momento a establecer una restauración en su relación para conmigo. Esto es algo indescriptible. Pero Dios permanentemente está llamando, permanentemente está restaurando, permanentemente está amando. Y nosotros no siempre escuchamos. Y nosotros seguimos, ¿verdad?, en nuestra realidad, en nuestras decisiones y en llevar la vida como creemos se vive mejor. Pero está permanentemente el amor de Dios con nosotros. Finalmente, queridos, el amor de Dios es poderoso, pues nada nos puede arrancar de Él. Nada nos puede arrancar de Él. Además es poderoso. Eso significa que no hay nada que lo pueda arrancar, porque el poder de Él es superior, es mayor. Esto de alguna forma tiene que llevarnos a pensar, ¿verdad?, que este amor de Dios se materializó en nosotros a través de Jesucristo. Y dice el capítulo 10 de Juan que nos tiene en la palma de su mano y desde ahí nadie nos arrebata. Miren, abra su Biblia en Juan capítulo 10. Versículo 27, Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto nos permite entender, queridos, que hay una roca. Esta es la expresión misma de Cristo. Hay una roca, hay un piso sobre el cual nuestra vida perfectamente puede confiar y sostenerse, porque nada nos puede arrebatar este amor de Dios, nada nos puede arrancar. Estamos en la palma de su mano. Somos cosa preciada para Él. El valor que Él nos ha dado es ni más ni menos que la vida de su Hijo. Permanente protagonista, permanente buscador, permanente misionero, permanente amor, a pesar de cómo somos nosotros, de nuestra incredulidad, de nuestra desconfianza. De tal manera nos amó el Señor. Por eso, ¿cómo fue el año 2015? ¿Comenzamos el 2016 con culpas? No, no tiene sentido. Yo quiero comenzar el año 2016 con gratitud. Porque así como haya sido el 2015, el amor de Dios permanece invariable. Y fíjense que es tan poderoso esta idea, queridos, y esta realidad, que Dios sabe que en el 2006 nosotros vamos a pecar y nos vamos a equivocar. Nosotros no tenemos ni la más remota idea qué vamos a hacer, dónde vamos a estar, qué va a suceder. Pero el amor de Dios es tan poderoso que alcanza nuestro futuro y ya hay gracia dispuesta para ti y para mí. De tal modo que cuando nosotros seamos conscientes, ¿verdad?, de ese pecado, conscientes de ese hierro, la gracia y el perdón de Dios está disponible para nosotros. El amor de Dios, este amor de Dios que nos libera, que quita el temor. El amor de Dios quita el temor. El amor de Dios nos impulsa, ¿verdad?, hacia lo que viene por delante, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y queridos, eso vale mucho más. No podemos cuantificarlo, ¿verdad?, y llevarlo a un balance y presentarlo al banco, porque hoy día somos lo que el estado de situación financiera dice que somos, sino que es algo que llevamos en el corazón. Y para muchos somos desconocidos, anónimos, pero para Dios somos perfectamente conocidos, amados entrañablemente. Incluso el cabello de nuestra cabeza, aunque hay algunos que tenemos poco, están contados, porque Él nos conoce por su nombre, a cada uno de nosotros, perfectamente. Es el amor de Dios, sublime amor de Dios. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a ver.